¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Engineer. Ahora veremos un tema de electrónica de potencia, diodos de marcha libre. Nosotros ya hemos analizado qué sucede con un circuito de este tipo. Es un circuito normal, puramente de RL. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que existe un pequeño problema aquí, o no hemos explicado, mejor dicho, esa parte. Cuando nosotros tenemos un circuito cerrado, la corriente como tal que fluye en el circuito es continua gracias al inductor, y si el interruptor está lo suficientemente cerrado, de tal manera que la constante R entre L sea mucho menor al tiempo del cual está cerrado el inductor, entonces este circuito a la larga se comporta como el inductor un cortocircuito y únicamente la corriente sería Bs entre R. Acá los tengo escritos al revés, de hecho. Entonces, ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos volver a abrir el circuito nuevamente? Aquí sucede un problema. Cuando nosotros queremos abrir un interruptor y hay una bobina, debemos de cuidar de que la energía aprisionada en la bobina se libere correctamente. ¿Qué guarda la bobina? Bueno, guarda corriente gracias a que su propiedad de inductancia es oponerse a cambios abruptos. Entonces, si yo abro el interruptor, estoy oponiéndome a o mejor dicho, estoy haciendo un cambio abrupto dentro del circuito, ya que le estoy pidiendo que pase de una determinada cantidad de amperios, pongamos 10 amperios, lo abro y entonces en todo circuito abierto no debe de haber corriente. Estoy pasando de 0 amperios a 0 amperios en un solo instante de tiempo. Con lo cual el inductor se va a oponer a ese cambio. Va a tratar de mantener la corriente lo más cerca o lo más cercana posible a su valor. Entonces va a guardar esa energía y la va a tratar de disipar en otra energía. ¿Qué es lo que hará el inductor? Bueno, como se encuentra ante la situación, una ley inquebrantable en los circuitos, que es cuando se abre el interruptor, el circuito debe de pasar a 0 amperios. Entonces lo que hace el inductor es crear una diferencia de potencial tan grande, es decir, un voltaje tan grande, pero tan grande, que trate de brincar este punto de aquí hasta acá, aunque se encuentre físicamente abierto. Con lo cual formará un arco de corriente. Eso, en electrónica de potencia, incluso en electrónica industrial, electricidad industrial, crea un grave problema, ya que vemos la disipación de chispas. Con lo cual necesitamos una solución. Para poder liberar esa corriente, se coloca un diodo de la siguiente manera. Así. Y a este diodo se le conoce como diodo de marcha libre o diodo de corrida libre. De tal manera que me soluciona ese problema. Cuando yo quiero abrir el interruptor, la corriente tal vez ya no encuentra un camino abierto, un camino cerrado, perdón, de este lado. Ahora encuentra un camino cerrado para disiparse en este sentido, haciendo que fluya toda la corriente hasta que se va apagando, literalmente, pasar desde la cantidad de amperios que tenga hasta la cantidad prácticamente de 0 amperios. Entonces, aquí tengo dos circuitos que prácticamente puedo aquí analizar. Un circuito que es cuando el interruptor está cerrado, es decir, cuando S1 se cierra, que es en el primer tiempo, vamos a llamarle ahí el periodo de tiempo de T sub 0 hacia T sub 1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues el circuito que encontramos es un circuito RL, puramente, con una fuente de voltaje. Entonces, la ecuación sería Bs igual a R por I más L, diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Y ya vimos en un video anterior, incluso les dejaré en el link del video, lo que es en la descripción un link, y en las tarjetas, el desarrollo de cómo se resuelve esto, ¿no? Pero ya vimos que aquí encontramos la corriente para este circuito, de tal manera que nos queda lo siguiente: Bs entre R, que multiplica A1 menos exponencial a la menos R sobre L dt. Ahí está. Esta es la fórmula que nos queda. Esto es cuando el interruptor se cierra. De hecho, nada más el único diodo que conduce es D1, ¿sí? Y el otro diodo se encuentra bloqueado. Entonces la corriente fluye en este sentido. Para simbolizar esa parte, la corriente sigue todo este camino, hasta llegar nuevamente a la fuente. Y ahí se retroalimenta. Ahora, ¿qué sucede cuando quiero abrir el interruptor? Ahora, cuando S2 se abre, la corriente puede ver otro circuito. Cuando se va a abrir desde un periodo T1 hasta un periodo T sub 2. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando se abre, la corriente ya no puede fluir por acá, pero encuentra, gracias al diodo DM de marcha libre o de corrida libre, encuentra un camino para poder apagarse de esta forma. Así. Y lo único que encuentra el circuito es un circuito puramente RL sin fuente. Entonces, ¿a qué sería esto igual? Bueno, pues esto es, como tal, es RI igual a menos L diferencial I sobre dt.
Y también esto de aquí ya lo tenemos, son de teoría de circuitos básicos, RL sin fuente, y vimos que la solución de esto es la corriente del tiempo será igual a I sub 0, es decir, la corriente inicial con la cual está cargada el inductor, multiplicada por la exponencial a la menos RL de t. Ahí está. Entonces, nos observamos que tenemos dos circuitos aquí. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto en términos gráficos? Vamos a analizarlo. Ahora, si queremos ver en perspectiva las gráficas, la primera, que es cuando el interruptor está cerrado, ya vimos que la corriente, vamos a llamarle corriente 1, está dada por el voltaje entre la resistencia 1 menos el exponencial a la menos RL de t. Esta es una fórmula para carga, entonces se va a cargar exponencialmente de la siguiente forma. En aquí se carga justo hasta el instante de T1, que es donde empieza el interruptor ya en el sentido apagado. Mientras que la corriente 2, que en este caso sería la corriente por el diodo de marcha libre, vamos a ponerlo acá, esto sería la corriente por D1, y esto sería la corriente por el diodo de marcha libre, o en el circuito que se forma cuando DM empieza a actuar. Entonces, ahora el tiempo de descarga sería simplemente cuando se aplica la otra relación, vamos a llamarla la corriente sub 2, en este caso, cuando el interruptor se abre y nada más queda el circuito RL sin fuente, nos queda I sub 0 exponencial a la menos RL de t. Que esto es una forma o una fórmula de descarga. Entonces se va a descargar ahora exponencialmente, que sería algo así. De esta manera. Entonces la corriente que circula por el diodo de marcha libre es prácticamente esa. Justo inicia en un punto más alto y empieza la descarga. De esta forma. Ahí está. Ahora vamos con un problema de aplicación. En este circuito tenemos una carga puramente inductiva y nuestro diodo DM de marcha libre. Tenemos los datos que son fuente de 220 voltios, tiempo que va a estar el interruptor, durante que va a estar tiempo cerrado, que son de 100 microsegundos. Después de estos 100 microsegundos, el interruptor se vuelve a abrir. Y la bobina, la inductancia, que vale 220 microhenrios. Determinar corriente por la carga, en este caso sería la corriente por la bobina, además de determinar la energía almacenada en el inductor. Entonces, bueno, como procedemos aquí, cuando el circuito se cierra, lo que puramente vemos es un circuito RL. Perdón, no tenemos resistencia, nada más tenemos inductancia. Entonces, lo único que vemos es la fuente, el interruptor aquí cerrado, el diodo también cerrado, ahí está, y nuestra bobina. Si nos damos cuenta, no es un circuito RL, es solamente un circuito con carga inductiva. Por lo tanto, el voltaje, este voltaje debe de ser igual al que tenga el inductor. Por lo tanto, si quiero saber la corriente, pues me basta con la relación de corriente de la bobina. La relación de corriente de la bobina es 1 entre L integral de 0 a t del voltaje con el cual esté cargada la bobina. Vamos a ponerle el voltaje aquí del tiempo dependiente del tiempo diferencial del tiempo. Entonces, de aquí podemos ir encontrando la deducción. Es decir, la corriente por la carga sería 1 entre la bobina, que es L, y aquí tenemos la integral del voltaje. ¿Qué voltaje hay? Como es un voltaje en CD, este voltaje en corriente directa pues es el mismo. Entonces, en lugar de V de t, lo podríamos colocar como V de S. Al ser una fuente de corriente directa es una constante y las constantes van fuera de las integrales. Entonces me queda así. De lo que me enfrento nada más a la integral del diferencial del tiempo. Y esto, sabemos que la integral de eso pues es nada más t. Entonces, ¿qué significa? Que la corriente aquí es prácticamente una función en línea recta. O crece de manera lineal, únicamente siguiendo Bs sobre L por la variable del tiempo. Entonces, de aquí podemos deducir exactamente cuál es el valor de nuestra corriente. Vamos a ver. Sustituimos ahora sí nuestros datos y tenemos que es con 220 voltios entre la inductancia que son 220 micro, que son por 10 a la menos 6, y por el tiempo, que son 100 micro, que serían 100 por 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, menos 6 y menos 6 se cancela, me da la unidad, me queda 220 entre 220, también se cancela, se queda 1 por 100, me queda entonces 100 amperios. Y ahí tengo exactamente cuál es el valor de la corriente de la bobina.
Entonces, ¿hasta qué valor se va a cargar? Justo a los 100 microamperios se va a cargar a 100 amperios. Entonces, vamos a borrar esta parte. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo, de hecho, nos queda perfectamente aquí. Si yo quiero saber nuestra gráfica a la cual está creciendo la corriente, es la corriente por la bobina, crece de manera lineal, esto es una línea recta, entonces va a crecer, es diferente a cuando tiene una resistencia. Una resistencia y una bobina lo que hacen es una carga exponencial, aquí es lineal, es decir, una línea recta. Y después de que llega justo al periodo de tiempo indicado que son los 100 microsegundos, es decir, rapidísimo, justo ahí el circuito actúa como, en este caso el inductor actúa como un cortocircuito entre sus terminales, con lo cual la corriente es estable. ¿A cuánto se estabiliza? A 100 amperios. Sería este valor de aquí. Aquí está, 100 amperios. Justo en ese instante tenemos los 100 amperios y de ahí empiezan a fluir. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el interruptor se abre. Cuando el interruptor se abre, existe una energía aprisionada en la bobina. ¿Cuánto es la energía aprisionada en la bobina o almacenada? Vamos a ver entonces. Ya sabemos que son los 100 amperios, entonces ahí ya podemos decir que aquí la corriente por la carga ya la tenemos. Y ahora vamos con la obtención de la energía de la bobina. Para la energía del inductor, recordamos nuestra fórmula, en este caso, la energía como tal va a ser siempre un medio por el inductor, por su corriente, que está en el inicio del tiempo, al cuadrado, ¿ok? Entonces, me basta constituir los datos. Sería un medio, la inductancia, que son 220 por 10 a la menos 6, por la corriente que tenemos al cuadrado. La corriente son 100 amperios. Tengo que colocar 100 al cuadrado. Y al final, si metemos esto en la calculadora, me sale que nos da 1.1 joules. 1.1 joules, ya que se trata de energía. Entonces, esta es la energía que almacena nuestro inductor. Y ahí está, de esta manera ya también queda este ejercicio realizado.